nuestra clase virtual de la Universidad Adventista de Bolivia y el tiempo es suyo. Vamos a, perdón, Le agradezco, doctor. desconectar las cámaras con la finalidad de que se pueda ver mejor la diapositiva y que la señal también esté mucho mejor. Bien, yo dejo el tiempo entonces con el doctor. Muy bien, queridos compañeros. En primer lugar, es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes después de algunos días en los cuales hemos desarrollado la semana pasada lo relacionado a la publicación científica en relación a las revistas. En esta noche, primero saludarles y decirles que vamos a tener una agenda muy interesante. Vamos a trabajar todo lo relacionado con la publicación en sí, los procesos de publicación científica y qué es lo que debemos conocer para poder ingresar un poquito en este mundo. Yo le he denominado esto como está allí en su información, publicación y visibilidad científica. Vamos a tener una agenda muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de escribir artículos científicos. Luego, cómo podemos preparar un artículo científico, cómo podemos redactarlo. Luego, la estructura y los elementos de un artículo científico, para luego conocer un poquito sobre el proceso editorial y cuáles son las malas prácticas que debemos evitar. Muy bien. En primer lugar, quiero decirles que en el mundo, cuando uno ve esta imagen, uno puede acercarse un poquito a las revistas más importantes del mundo. Por ejemplo, aquí está la revista Cell, la revista Science, la revista Nature. Estas revistas son consideradas las revistas más importantes en la línea de investigación que ellas representan. Algunas son multidisciplinarias, pero es tan difícil publicar en estas revistas que se considera que si una persona logra publicar un artículo en una de estas revistas, por ejemplo, su universidad, la universidad a la cual pertenece el autor, prácticamente avanzaría por lo menos entre 50 a 100 puestos en el ranking universitario que nosotros podemos utilizar, ¿no? Sea el ranking QS, el ranking Shanghai, el ranking Simago, ¿no? Así que vamos un poquito a adentrarnos en este mundo de la publicación científica. Y los que somos editores de revistas, también, al igual que ustedes, estamos constantemente leyendo información sobre los nuevos procesos que tienen la publicación. Y nosotros entendemos que las revistas científicas son revistas científicas gracias a un proceso que nosotros le denominamos peer review, el proceso de revisión por pares. Y en esta imagen nosotros vemos a un científico corriendo con su manuscrito y las personas que se encuentran al frente vendrían a ser el comité editorial, vendría a ser los evaluadores, los pares revisores, y de alguna forma este manuscrito tendría que pasar todos estos escollos para que pueda ser aceptado y finalmente publicado. Por ello, la mayoría de científicos reconocen que este proceso mejora, sin duda alguna mejora, la calidad de un artículo científico. Esa es la diferencia entre un artículo que se escribe en una revista científica y un artículo que se escribe en una revista de divulgación, ¿no? Las revistas de divulgación, por ejemplo, son aquellas donde, por ejemplo, en el ámbito de las universidades adventistas hay una revista que se llama Diálogo. Esa revista, por muy académica que pretenda ser, pero es una revista de divulgación. No sigue un proceso de peer review, de revisión por pares, ¿no? Pero es una buena revista que uno la puede considerar, ¿no? Muy bien. Aquí yo estoy presentando dos revistas muy importantes para los que quieran introducirse a la labor del editor científico. Journal of Scholarly Publishing es una revista muy importante para aquel que quiera ser editor, donde te muestra una serie de estrategias, de procesos, de nuevas investigaciones en este campo.
y el Das STM Report, que viene a ser también una revista, un informativo anual muy importante que permite a los editores estar actualizados en torno a la publicación científica. Aquí yo tengo en esta imagen las dos sociedades científicas, las dos primeras sociedades científicas en formarse en el mundo. En primer lugar está la Academia de Ciencias de Londres, la Royal Society, y está la Academia de Ciencias de Francia. Estas dos se consideran como los dos primeros consejos científicos en el mundo. Más o menos estamos hablando en la década del siglo, o en el siglo XVIII, ¿no? Interesante porque la ciencia empezó a despertar, especialmente en Europa, entre Londres y Francia. Y obviamente, producto de estas sociedades científicas, empezaron a congregarse las sociedades científicas, y es interesante, ¿no? Muchos de ellos hacían investigaciones y compartían entre los miembros de la sociedad sus materiales, y después eran impresos en algunas revistas que estos formaban. Y es así que tenemos aquí la revista Philosophical Transaction, que pertenece a la Sociedad Científica de la Royal Society de Londres, y está acá la revista de Scavans, que es de la Sociedad Científica de Francia, ¿no? Estas dos se consideran las dos primeras revistas o publicaciones científicas que aparecieron en el mundo. Son muy antiguas realmente, son muy antiguas, y representan lo que nosotros denominamos la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia va creciendo en esas épocas, y de alguna manera también representa cómo ya existía un proceso de revisión, ¿no? Porque alguien, para tratar de publicar un documento en alguna de estas revistas, tenía que pasar por un filtro que era la revisión por los pares que estaban allí. Y aquí tenemos la revista emblemática Nature, que se fundó más o menos en la década del 60 del siglo pasado. Y es una revista que, a pesar de que no tiene muchos años como las anteriores, pero representa hoy en día realmente una de las mayores fuentes de visibilidad científica que existe en el mundo. Yo les invito a que ustedes puedan hojear muy de vez en cuando o muy regularmente la revista Nature. Ahora, comentarles un poquito sobre este señor que aparece aquí, que falleció recientemente, que es Eugenio Garfield. Eugenio Garfield viene a ser una persona que dio grandes pasos, ya que estaba él muy interesado en cómo medir la ciencia, ¿no? Porque había muchas publicaciones, publicaban por aquí, publicaban por allá. Las revistas científicas estaban empezando a emerger, a salir en gran cantidad. Entonces, se tenía que ver una forma de poder evaluar los manuscritos que eran publicados en estas revistas. Y es así que Eugenio Garfield crea en la década de los 50, 1955, lo que conocemos hoy en día como ISI, el Instituto para la Ciencia y la Información, ¿no? Instituto for Science and el Instituto de la Ciencia y la Investigación, ¿no? Hoy en día es conocido esto como ISI, pero Eugenio Garfield, años después, cedió sus derechos a Web of Science, y Web of Science fue comprado por Thomson Reuters y después fue comprado actualmente por Clarivate. Pero este señor Eugenio Garfield crea los índices más importantes para evaluar la ciencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, en 1963, cuando él crea The Science Citation Index. Y principalmente Eugenio Garfield fue el creador del famoso factor de impacto. Y es así que él crea una forma de medir a las revistas científicas a través de los artículos que fueron publicados y a través de las citas que recibían esos artículos. Y él consideró que las revistas que recibían más citas eran las revistas que eran las más leídas por sus pares, por sus
por los científicos que estaban en esa línea. Entonces, en base a esos criterios, él crea Science Citation Index. Y es interesante, ¿no? Por eso le agradecemos a Eugenio Garfield, aunque también mucha gente detesta este factor, este famoso factor de impacto, ¿no? Porque hay algunos sesgos que tiene claramente y que menoscaba ciertos aspectos de la ciencia, ¿no? Pero este señor Eugenio Garfield fue el creador del famoso factor de impacto, y al crear los índices más famosos que son Science Citation Index, Social Science Citation Index, Artes y Humanidades Citation Index, y que fue comprado por Thomson Reuters y después fue anexado a Web of Science, la web de la ciencia, y después pasó a Clarivate, ¿no? Hoy está en manos de Clarivate estas famosas bases de datos, ¿no? Entonces, para entender un poco más el panorama, yo quiero mostrarles hoy cómo se mueve la ciencia. Y aquí yo tengo las 4 mayores publicadoras o editoras de ciencia. La mayor de ellas es el Elsevier, que tenemos acá. Está Springer, está Wiley y Taylor y Francis. Estas son las 4 mayores editoriales científicas del mundo. Y obviamente se habrán dado cuenta, como mencioné en la clase pasada, que hoy en día la ciencia ha sido mercantilizada en parte por estas 4 editoriales, de tal forma que han encontrado muchas formas de hacer dinero con esto, ¿no? Pero vamos a mencionar un poquito más adelante. Aquí tengo la revista PLOS ONE, que es una revista de acceso abierto. Se considera una de las más grandes revistas científicas del mundo, porque publica casi cada año 50,000 artículos. Y a esta revista ya no se le conoce como revista, sino es un mega journal, PLOS ONE, de tal manera que PLOS ONE involucra varias otras líneas, como es PLOS Medicine, PLOS Biology, PLOS Genética, Patogenet, etcétera, etcétera, ¿no? Relacionado especialmente a ciencias de la salud. Y por el costadito tenemos la primera revista científica, que es el Video Journal, que hoy en día, debido a la proliferación de la web 2.0, hoy están saliendo revistas que no solamente muestran por escrito un artículo, sino que lo filman. En este caso van a un laboratorio y ahí prácticamente uno tiene que observar cómo se hizo todo el proceso para llegar a determinado objetivo, ¿no? En un proceso científico. Muy interesante esa revista. Obviamente es por suscripción esta revista, ¿no? Y son muy altos los costos de suscripción. La revista PLOS ONE es completamente gratis. Sin embargo, si uno de ustedes quisiera publicar en la revista PLOS ONE, si hay alguien que está en esas líneas de salud, tendría que pagar entre $3,000 a $5,000 solamente para que acepten su manuscrito y lo revisen, ¿no? No hay seguridad de que lo puedan publicar. Y aquí en este cuadro, que aunque parece muy chiquito, pero acá vemos más o menos cómo se mueve la ciencia y quiénes son los países que más publican en el mundo. Y en esta torta vemos que claramente a Estados Unidos, ¿no? Vemos claramente aquí a Estados Unidos, que es el mayor publicador de artículos científicos. Luego está Reino Unido y Holanda. No sé si se dan cuenta ustedes, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. Estos son los 3 países que más publican en el mundo en ciencia. Holanda, porque obviamente uno sabe que el Elsevier tiene su sede en Holanda. Y Reino Unido y Estados Unidos porque son países que publican mucho. Pero acá vemos a Brasil, México, Chile, Venezuela, Argentina, Colombia, España, Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Japón y China, Corea, Singapur como países emergentes que más o menos están empezando a publicar. Y aquí vemos el idioma. ¿Cuál es el idioma que prima en la ciencia? Ustedes se darán cuenta, de color azul es el inglés. Todos estos países anglosajones representan más del 85% de la publicación científica que está escrito en inglés. Y países como China, Rusia, Japón, Italia,
o Alemania o Holanda, que tienen otros idiomas, pero ellos se han sometido al inglés para poder tener mayor visibilidad. El español no es tan pequeño, también tiene su porcentaje, aquí está, es el segundo más fuerte, luego sigue Alemania, Francia, y por ahí está el portugués con Brasil y otros idiomas, ¿no? Hasta el chino, ¿no? Es interesante esto para que ustedes puedan entender de alguna manera a dónde nos estamos metiendo, ¿no? Obviamente, uno dice, ¿no? Yo quiero publicar un artículo en español. Si yo publico un artículo en español, ¿tendrá la misma visibilidad que si lo publicara en inglés? Esa es muy buena pregunta. Y acá le estamos contestando. Si tú publicas en inglés, tiene mayor posibilidad de ser citado, de ser visibilizado, porque la comunidad científica habla y escribe en inglés, ¿no? El día de hoy yo tengo un hermano que estuvo en un evento en Roma, Italia, que estuvo exponiendo su tema y la exposición que él hizo, aunque estaba en un país como Italia, pero era eminentemente en inglés. Por lo tanto, ya vemos cómo el inglés va dominando la ciencia a nivel mundial. Y a nivel de editoriales, aquí vemos las editoriales que manejan el mundo. Aquí vemos muy grande el Sevier, Wiley, Taylor y Francis y Springer. Estas cuatro son los cuatro más grandes monstruos que publican la mayor cantidad de ciencia, ¿no? Tal es así que si tú quieres ser visible, no tendrías otra forma que unirte a estas cuatro, ¿no? Obviamente hay mucha gente que está muy enojada con este sistema porque lo ven que ellos lo han mercantilizado mucho, porque a estos señores no les interesa mucho la ciencia por la ciencia, sino simplemente muchas veces obtener ganancias en base a esto. Pero hoy en día este es el juego, ¿no? Estas son las cuatro editoriales, luego hay otras más pequeñas como Sage, IEEE, Cambridge, etcétera, ¿no? Y estas son las mini editoriales o podríamos decir, grupos que intentan publicar en este gran pastel que está dominado por el Sevier, Wiley, Springer y Taylor y Francis, ¿no? Ahora nos vamos a adentrar un poquito en el artículo científico. Vamos a entrar acá. Yo aquí he descargado un artículo de una revista mexicana, Archivos de Cardiología de México. Es un artículo que fue publicado y está bajo el amparo de Elsevier, es una revista que está indexada en Scopus. Y vamos a ver algunos detalles, ¿no? En primer lugar, algunos indicadores de actividad o producción, para que ustedes puedan entender por qué es tan importante muchos aspectos de un artículo, ¿no? Por ejemplo, el título de la revista, muy importante. El título del artículo, muy importante. Los autores, quienes escriben, muy importante. Las filiaciones, cuáles son las instituciones que representan estos autores, muy importante. Las palabras clave del artículo, el resumen, el abstract, o sea, el resumen en inglés, el título en inglés y las palabras clave. Todo esto son metadatos. El nombre que nosotros los editores conocemos, estos son como los metadatos que nos muestran, por ejemplo, de dónde se cita, quién cita. Entonces, si ustedes saben que mientras un artículo tenga mayor cantidad de citas, es mucho mejor. Entonces, aquí vemos el registro bibliográfico del artículo, ¿no? Y las referencias, por un lado, que son los indicadores del impacto. Todas estas referencias ganan puntos cuando se publica este artículo, porque han sido citadas, ¿no? Y ese es el juego, ¿no? Citar y que te citen, citar y que te citen, citar y que te citen. De ahí yo quiero decirles a ustedes algo que es muy importante. Me he dado cuenta, he hecho un análisis así somero de las instituciones en las cuales trabaja, por ejemplo, el consorcio de la Universidad Peruana Unión, la Universidad Adventista de Chile, la Universidad Adventista del Plata, la UNASPI o la Corporación Adventista, ¿no? Y es interesante que nosotros publicamos muchas tesis, pero que en esas tesis, o que esas tesis no tienen relación con otras tesis, o sea, no se citan, no hay citación. Y menos hay citación entre países, o sea, una tesis de la Universidad Peruana Unión no cita a su par de Brasil o su par de Bolivia, ¿no? Y entre nosotros pasa lo mismo.
Muchos de ustedes son docentes universitarios y si revisáramos sus sílabos, veríamos que muchos de ustedes no han colocado referencias de su propia producción científica, de ustedes mismos, de otros colegas, de su universidad, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Nosotros perdemos cuando no nos citan. Entonces, necesitamos crear una cultura de citación en nuestros sílabos, colocando citas a tesis, trabajos de investigación, sean propios o de otros de nuestra institución. Cuando solicitamos citas de una revista amiga a otra, ¿no? Podemos decirle a un autor, por favor, cite de esta revista, cite de otra, ¿no? Entonces, es importante la citación. Entonces, el registro bibliográfico del artículo, como los metadatos, y el registro bibliográfico de las referencias bibliográficas son importantes en la labor de medición de la ciencia. Tal es así que tú, por ejemplo, para sacar un artículo, descargas 1, 2, 3, 4, 5 artículos, y de estos 5, 6, 10, no sé cuántos artículos, ¿no? Pero es interesante. ¿Cuántos artículos tengo que yo leer para publicar un artículo? Ya se ha hecho un estudio y la media está entre 30 a 60 artículos, ¿no? Que uno más o menos lee o investiga para poder sacar un artículo. Estos artículos pertenecen a una revista, pero a la vez esta revista es citante de otras revistas. Y esto es lo que nosotros le llamamos el círculo del factor de impacto, ¿no? Entonces, esta revista cita, Archivos de Cardiología de México, cita a través de sus artículos a otras revistas de cardiología de otras universidades, y así se produce el famoso factor de impacto, ¿no? Una revista es citada y una revista es la citante, ¿no? Y esto es lo que genera el asunto de la publicación científica. O sea, tú tienes que tratar de publicar un artículo que sea de interés de la comunidad científica, especialmente de tus pares, y que pueda ser citado posteriormente por otras personas, ¿no? Ahora también acá hay que entender muchas cosas, ¿no? En salud, en ingeniería, las citas son más altas que en ciencias sociales, ¿no? Si alguien es de educación, de filosofía, teología, sociología, las citas son mucho más bajas allí. Ahora, como yo les decía, ¿no? El Instituto para la Información Científica, ISI, que fue creado por Garfield en 1960, que sacó el famoso Journal Citation Report, es el encargado de hacer estos análisis de las citas, ¿no? Hoy es conocido como Web of Science, con sus productos, y que sacan el famoso Journal Citation Report, ¿no? Thomson compró ISI en 1992, Thomson compró Reuters en 2008 y Clarivate compró Web of Science en 2016, ¿no? Y ese es el giro del negocio, ¿no? Se están comprando y hay mucho dinero que mueve una revista, ¿no? Ahora, el principal competidor de Web of Science es claramente Scopus. Y para que pueda ser muy rentable, Web of Science ha empezado a adquirir colecciones inmensas, sea de Cielo Citation Index, especialmente de Cielo México, Cielo Chile y Cielo Brasil. Está con la colección de China, de textos de revistas, de más de 1.300 revistas en China. Ha trabajado con algunos portales de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que hoy en día la Web of Science tiene 2.700 revistas de su colección principal, pero más de 28.000 revistas que componen Web of Science, ¿no? Y es interesante, ¿no? Aquí abajito vemos, por ejemplo, todas las colecciones del núcleo de Web of Science. Está Social Science Citation Index, Social o Science Citation Index, Arts Humanities Citation Index y Emerging Source Citation Index, que vienen a ser las revistas emergentes que principalmente vienen de la India, África y de América Latina. Entonces, y ahora Scopus, ¿cómo entra acá Scopus? Bueno, Scopus es el principal competidor de Web of Science y juntas hacen sus propios indicadores bibliométricos, siempre basándose en el famoso factor de impacto, ¿no? Que para Scopus tiene otro nombre y para Web of Science, pero prácticamente son muy similares las formas como ellos analizan la investigación, ¿no? Esto es entonces un panorama para que ustedes puedan entender cómo se mueve la ciencia, ¿no? Y cuál es el contenido que tienen estas bases de datos, ¿no?
Yo voy a dejar estas diapositivas con el doctor Choque para que ustedes las puedan analizar posteriormente, ¿no? Tanto Web of Science como Scopus tienen un fuerte énfasis en las ciencias biomédicas y en las ingenierías, ¿no? Con un poco menos o poco más en las áreas de ciencias sociales y artes y humanidades, ¿no? Principalmente las ciencias biomédicas es el principal núcleo de estas revistas, ¿no? Ok, entonces, acá un poquito, y cómo esto se relaciona con los famosos rankings universitarios, ¿no? Los rankings universitarios son medidos en base a varios criterios y entre ellos está cuántos artículos tú has publicado en una base de datos como Scopus o cuántos artículos tú has publicado en Web of Science. Y estos rankings, por lo general, son trabajados o con Elsevier o con Thomson Reuters o con los dos. Se hace un análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos a las principales universidades de Sudamérica, que está Sao Paulo, está Campinas, está la Católica de Chile, y son medidas en base a la cantidad de artículos que han publicado, tanto en Elsevier como en Thomson Reuters, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu universidad pueda crecer en el escalafón, necesitas publicar. Hace 2 semanas nos visitaron los directivos de la Universidad Adventista de Chile, y ellos a través de ciertas políticas han empezado a publicar más de 25 artículos en Scopus al año. Y nosotros estuvimos muy interesados en sus estrategias y es interesante, ¿no? En la Universidad de Adventista de Chile hay un fuerte incentivo económico a aquellas personas que publican, ¿no? Como lo es en la mayoría de universidades, ¿no? Y aunque este ranking que ustedes ven acá ha cambiado, porque ya no es más Sao Paulo la universidad que más publica en Sudamérica, sino es la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la que ha empezado a publicar más, ¿no? Es interesante eso. Entonces, aquí vemos qué es lo que miden ellos, la citación, ¿no? La citación de artículos es uno de los componentes del ranking universitario, la investigación, los docentes, todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados a su impacto internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estos son los rankings, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el ranking de World University, donde están las principales universidades. Puede tener errores, pero por lo general las principales universidades, según estos rankings, vienen de Estados Unidos, ¿no? Siendo Harvard, Stanford, Berkeley, las principales universidades, todas anglosajonas, ¿no? Y se repite lo mismo que vimos, ¿no? Las editoriales son en inglés, los países que lideran son en inglés, el idioma que más domina es el inglés, entonces ya más o menos conocemos cómo se va moviendo esto. Pero es interesante, es muy interesante porque a pesar de que en muchos países se vanagloria uno de haber publicado en Scopus o haber publicado en Web of Science, pero me es interesante saber que los argentinos, a través de ciertas políticas que ellos han creado, están empezando a valorar mucho los artículos que se publican en revistas de Latindex, que no necesariamente están indexadas en Cielo o en Scopus o Web of Science. Y han empezado a valorar revistas que están indexadas a Redalic. Y esta política la han empezado a ver desde el año pasado. O sea, si tú quieres ser un investigador top en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile o Brasil, sí o sí tienes que publicar en una revista de Scopus o de Web of Science. Pero no pasa eso en Argentina. En Argentina te aceptan de Latindex, te aceptan de Redalic, de Cielo, y no necesariamente de Scopus o Web of Science, ¿no? Y a pesar de que uno diría, ¿no?, que esta política ha creado que los argentinos publiquen menos, pero más bien ha ido al contrario, han empezado a publicar más, y inclusive en Scopus, ¿no? Tal es así que la Universidad de Buenos Aires hoy representa la mejor institución en América Latina. Y ahí vemos los diferentes rankings que van analizando, ¿no? Inclusive no solamente analizan artículos que están en Scopus o Web of Science, sino también los artículos que han sido publicados en Nature y Science, o los premios Nobel, ¿no? La Universidad Mayor de San Marcos, cuando el premio Nobel Mario Vargas Llosa obtuvo este reconocimiento, inmediatamente subió varios escalafones en su ranking, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa era profesor de esa universidad, ¿no? Bueno, hay muchas universidades que no tienen premios Nobel, pero esta es la forma como te miden hoy, ¿no? Y es bueno conocer esto
esto, ¿no? La mayoría de rankings consideran estos aspectos. Yo voy a dejar esto para que ustedes puedan hacer un análisis un poquito después. Va a ser muy interesante, ¿no? Va a ser muy interesante. Entonces, teniendo en cuenta esto de Scopus, de Web of Science, cómo se publica, la semana pasada yo les hablé un poquito de los cuartiles, que de alguna forma que nosotros cuando hacemos un artículo debemos tratar de acercarnos a la ciencia, al núcleo de la ciencia, y les mencioné que el núcleo de la ciencia está relacionado con el cuartil 1. Y mientras uno va bajando en los cuartiles, se va alejando de esa ciencia, ¿no? Y se va alejando del nivel de citación. Se dice que si uno publica en una revista cuartil 1, por lo menos espera una cantidad de citas, ¿no? Que es el factor esperado, ¿no? Así como hay un factor de impacto que analiza las citas que ha recibido, pero hay un factor esperado que más o menos analiza las citas que podría tener tu artículo. Entonces, todo esto pertenece al área de la medición de la ciencia o llamada bibliometría, ¿no? Hay muchos aspectos acá, si ustedes pueden analizarlos o ver un poquito de esto, va a ser interesante, ¿no? Frente a ello, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Vamos a dar un poquito de la publicación académica en Latinoamérica. En primer lugar, en los últimos 10 años, entre el 2000 al 2010, Latinoamérica creció en más del 9% por año en su producción académica. ¿Okay? Eso es un indicador muy positivo. Aquí en Perú, gracias a la ley universitaria, estamos empezando a publicar más. Y eso va a venir a Bolivia, va a venir a Venezuela, va a venir a Ecuador, y la producción va a ser extraordinaria. También el nivel de citación ha mejorado en un 1,6%. Si bien es cierto que los latinos publicamos no tanto como los estadounidenses o europeos, pero lo que publica un latinoamericano es casi, como diríamos, ¿no? Por lo menos 5 veces más citado que lo que publicaría un americano. O sea que hay mucha cantidad de citas para los latinoamericanos. Latinoamérica contribuye en un 10% a todos los artículos publicados en odontología, agricultura, ciencias biológicas y medicina veterinaria. Toda la producción de Latinoamérica es del 4,4% y entre el 96 al 2017 el número de citas de artículos, por ejemplo en el Perú, se ha incrementado hasta 10 veces, ¿no? Acá en Perú también, como en todos los países, estamos muy preocupados por publicar, ¿no? Y aquí más o menos vemos la producción mundial según el ranking de Simago, que no lo teníamos hasta el 2018, recién acaba de salir, pero más o menos es un reflejo de lo que hace la ciencia, ¿no? Acá vemos que los que publican más en cantidad son los asiáticos, los chinos. Por eso siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Cada vez que tú digas, no quiero hacer mi artículo, hay 1000 chinos que están haciendo artículos. Entonces, hay que ponerse a trabajar. África está publicando, pero muy poco. Asia sí mucho. Europa del Este. Latinoamérica un poquito menos. El Medio Oriente. Norteamérica sí mucho. Y toda Europa a través de la Unión Europea también publica. Y estos son los que publican más. Asia con los países asiáticos. Norteamérica y Europa, ¿no? Y ahora, en citas, acontece todo lo contrario. Asia, los asiáticos no reciben muchas citas. Así, el que recibe más es Norteamérica y Europa. Pero Latinoamérica tampoco, ¿no? No recibe mucho. Los asiáticos reciben más que citas que Latinoamérica y Latinoamérica recibe un poquito más citas que África, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo analizo a Perú en el análisis de citas, yo veo frente al mundo que las citas que reciben los peruanos son mucho más altas en sus artículos que la media mundial, ¿no? Estos análisis usted lo puede sacar con Simago, después de un momento voy a hacer un ejemplo con Internet, ¿no? Entonces, vamos a los artículos ahora. Después de este panorama, ahora que usted ya sabe que existen revistas TOF, que hay bases de datos, que existe una palabra que se llama Scopus, que yo tengo que tratar de publicar en una revista que esté en Scopus, que tengo que tratar de publicar en una revista que está en Web of Science, que tengo que tratar de publicar al menos una revista que esté en Cielo, Redalí o Latindex, o acercarme a los cuartiles primeros, que sé que el español no es tan visible como el inglés, que sé que existen el Xavier, Wiley,
Taylor y Francis, etcétera, etcétera. Entonces, después de todo este panorama, uno ya analiza los tipos de artículos que uno puede trabajar. Están los artículos originales, están los reportes de casos, están los artículos de revisión y las cartas o notas breves, ¿no? Estas son las más. ¿Cuál le recomendé la semana pasada a usted? Cartas o notas breves, ¿no? Esa es la mejor forma de empezar a escribir un artículo científico. Si tú quieres que universidad, por ejemplo, ¿qué le diría yo digamos, a mis pares en la Universidad Adventista de Bolivia, ¿no? Yo le diría a los profesores, implementemos una política de escribir cartas o notas breves, ¿no? No es muy complicado, la metodología es muy sencilla, empecemos a leer artículos que sean de Science Direct, de Scopus, de Web of Science, y empecemos a enviar respuestas a los editores, ¿no? Sobre esos artículos, ¿no? Colocando citas, etcétera. Habría que hacer una metodología y eso haría que los investigadores de estas universidades puedan ingresar a Scopus. Y una vez que ingresas a Scopus, ya es más fácil que un artículo de una investigación original pueda ingresar. Pero más o menos ese es el camino, ¿no? Tenemos que empezar por cartas o notas breves y luego pasar a artículos originales o a reportes de caso. En el caso de los artículos de revisión, aquí, por ejemplo, en nuestra universidad, en la UPU, nosotros decimos, ¿no? Decimos solo de boca para afuera que los artículos de revisión son más fáciles que los originales, pero en el mundo de la ciencia es completamente diferente. Los artículos originales son más sencillos que los de revisión. Ahora, si tú te escribes un artículo de revisión, es muy probable que ninguna revista de Scopus te acepte, porque por lo general los artículos de revisión son escritos por invitación, especialmente relacionado a las últimas investigaciones en un campo determinado. O sea, si tú eres un experto en comunicación, en lingüística, y has publicado en los últimos 10 años en Scopus, es probable que una revista de Scopus te llame y te diga, por favor, puedes publicar con nosotros, hazte un artículo sobre, hazte una revisión sobre las principales, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí con una metodología diferente se trabaja, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? Es solamente como un detalle. Ahora, cuando tú vas a escribir un artículo científico, tienes que hacerte estas 6 preguntas que son vitales, ¿no? Que la mayoría de investigadores lamentablemente no se hace. Primera pregunta, ¿qué enfoques han usado otros autores? ¿Qué enfoques han usado otros autores? Ahora, antes de seguir acá, yo quiero mostrarles acá una cosa interesante, ¿no? Yo voy a compartir acá mi pantalla. Cualquier cosa ustedes me avisan. Estoy también por el WhatsApp revisando cualquier detalle o también me pueden hacer alguna pregunta. Pero yo voy a compartir acá y voy a colocar acá Mendeley, ¿no? Mendeley es un gestor de referencia gratuito. Y yo les quiero animar a que trabajen con Mendeley porque Mendeley está relacionado con el Elsevier y aunque nos guste o no, tenemos que trabajar con el Elsevier porque el Elsevier es dueño de Mendeley, es dueño de Scopus, es dueño de Simago, es dueño prácticamente del 40% de la investigación que se hace en el mundo, o sea que no lo puedes evitar, ¿no? Crear una cuenta es muy simple y es muy sencillo y yo les animo a que ustedes como investigadores trabajen con Mendeley, ¿no? Yo ya tengo acá mi cuenta, yo ya creé mi cuenta acá y me descargué el Mendeley de escritorio, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿No? Acá yo tengo en mi pantalla mi Mendeley de escritorio, que tú lo instalas, muy fácil de instalar, y tú después de eso lo instalas en tu computadora y simplemente lo abres, ¿no? Y colocas el mismo correo con el cual te has escrito y colocas el password por el cual has ingresado, ¿no? Y esperas y abre tu Mendeley, ¿no? Y es importante trabajar con Mendeley porque Mendeley está relacionado con la mayor cantidad de revistas de Scopus, o sea, si tú quieres publicar en una revista de medicina, de ingeniería, ellos aceptan a este gestor de referencia Mendeley, ¿no? Y me gusta acá porque uno puede tener carpetas, puede tener una serie de cosas, ¿no? Entonces, si aquí yo les estaba diciendo, ¿no? Aquí, ¿qué enfoques han usado otros autores? ¿No?
Entonces, la semana pasada vimos en el Google Trends, utilizando el Google o utilizando alguna herramienta, que hay temas que son muy interesantes para la comunidad científica. Entonces, yo con la ayuda de este Mendeley, yo puedo encontrar algún tema, un tema, ¿no? Un tema interesante. Entonces, yo puedo crear una carpeta y yo puedo colocar aquí, por ejemplo, ¿no? Un tema como, yo voy a poner acá, por ejemplo, un tema sobre la educación superior, ¿no? Educación superior, ¿no? Y yo abro acá educación superior y acá necesito yo descargar artículos. Es interesante, tú puedes descargar un montón de artículos, tanto de Cielo, de Redalyc, de cualquier base de datos, o de Scopus, o de Google, y puedes bajarlos acá. La idea es que tú tengas lleno esto, así de artículos, miren, así de artículos. Y una vez que tienes esos artículos hay que leerlos, y una vez que los leas, ¿no? Algunos son tesis, algunos son revistas. Una vez que leas estos artículos, tienes que encontrar y responderte la pregunta que está acá. ¿Qué enfoques han usado otros autores? ¿Qué métodos de investigación han empleado? ¿Qué conclusiones han sacado? ¿Qué es lo que falta en estos enfoques? ¿Qué puedo hacer diferente de aquello que ha sido hecho? ¿Y cuáles son las mejores revistas para publicar mi artículo? Resumo en 3 cosas. 1, ¿qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere estudiar el tema del rendimiento académico, ok, ya es un educador y quiere saber sobre el rendimiento académico, entonces yo me haré la pregunta, ¿qué es lo que se ha hecho? Tendré que descargar los artículos que se han hecho en los últimos años, los últimos 3 años sobre el rendimiento académico, los descargaré en mi Mendeley. Tendré que analizar los artículos más citados en el rendimiento académico, y una vez que los tenga todos esos guardados en Mendeley, me haré la pregunta, ¿qué enfoques han usado? ¿Qué métodos han utilizado? ¿Qué conclusiones han sacado? ¿No? Para que una vez que yo conozca qué es lo que se ha hecho, yo puedo pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Y ahí podría sacar yo qué es lo que falta en estos enfoques, métodos o conclusiones, qué es lo que no hicieron estos autores. Y de eso entraría la tercera pregunta. En base a lo que no se ha hecho, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, de eso que no se hizo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer diferente de aquello que ha sido hecho? Y ahí está la pregunta, ¿no? Cuando tú haces una investigación, siempre tienes que encontrar eso, que es diferente, que es algo diferente, que es algo que es la novedad, cuál es lo más importante y resaltante de tu investigación. Y de ahí pasas a las mejores revistas para publicar tu artículo. Entonces, acá viene la lluvia de ideas para publicar. 1, haga conexiones. Por favor, muchos de ustedes viajan por el mundo, viajan a eventos. Esos eventos no son solamente para pasar un momento agradable o aprender, es para hacer conexiones, haga conexiones. Comuníquese. Yo, por ejemplo, estuve en Trujillo hace 2 semanas y conocí al editor de la mayor revista en psicología, la revista de psicología colombiana, no sé cuál es el nombre, revista, bueno, es una revista de psicología que está en Cuartil 2 y es de Colombia, y conocí al editor ahí, me contacté con él y le dije, oiga señor, yo trabajo en la Universidad Peruana Unión, nosotros tenemos un montón de tesis y artículos, ¿podemos publicarlos en su revista? Claro que sí, intercambiamos tarjetas y ahora vamos a enviar un pool de artículos a esta revista, y ya varios autores de la UPU están empezando a publicar, o sea, haga conexiones. Agrupe sus ideas bajo diferentes encabezados. Conteste 2 preguntas. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? ¿Qué espero descubrir con estos datos? Ordene su información de contextual a datos específicos y asegúrese de que cada declaración que realice tenga datos precisos, ¿no? Y ahí vienen las citas, ¿no? Las citas. Mientras más citas tenga un artículo, mejor. Recuerden que las citas son muy importantes. Y si vas a escoger una revista, digamos, yo quiero publicar en la revista Duasari de psicología, por lo menos tengo que citar de esa revista Duasari varios artículos en mi revista. Eso les gusta a los editores, ¿no? No ve que a los editores les interesan las citas. Ahora, si tú citas a una revista, por más malo que sea tu artículo, ese editor le va a dar mucha pena rechazar tu artículo porque va a decir, chispas, no lo puedo rechazar, este artículo tiene tantos
tantas citas a mi revista. No, no, no. Entonces, es importante esto, ¿no? Y aquí viene el embudo de la investigación. Acá viene el Broad Research Area, que viene a ser lo amplio, ¿no? El contexto general de un tema. Luego viene la revisión de literatura. Los gaps in research, o sea, los vacíos en la investigación. ¿Cuáles son los vacíos, los nichos, los huecos? Te voy a contar una experiencia, ¿no? Acá en Perú, en la Universidad San Martín de Porras, una universidad que no había mucha investigación, qué sé yo, ¿no? Trajeron a un especialista en biblioteca, un bibliometra, ¿no? Un tipo que conocía de Scopus, conocía de Web of Science. Entonces los investigadores lo traen y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer investigaciones de nivel. ¿Nos puedes tú decir qué podemos investigar? Entonces este señor analizó Scopus, analizó Web of Science, hizo algunos análisis que no son complicados por si acaso, y que muchas veces Scopus te lo da casi inmediatamente. Y encontró que había temas que no se habían analizado. Uno de esos temas era, por ejemplo, la violencia contra la mujer en las organizaciones. Interesante, ¿eh? La violencia contra la mujer en las organizaciones. Entonces, este grupo de investigadores empezaron a sacar instrumentos que medían cómo la violencia en el hogar hacia la mujer impactaba en las organizaciones. Y sacaron libros, sacaron artículos, empezaron a publicar. Recientemente fueron licenciados y esos investigadores que empezaron a publicar ese nicho, ese tema emergente que era un vacío que no se había hecho en la literatura, hoy están dando seminarios en diferentes partes del mundo. Interesante. Por lo tanto, ¿cuál es ese vacío que no se ha hecho? Los ecuatorianos han encontrado vacíos, por ejemplo, en el tema de la obesidad, ¿no? Cada vez que hay un evento sobre salud que tiene que ver con obesidad, no dudes que no va a haber un ecuatoriano que va a estar ahí porque han empezado a trabajar con ese vacío, ¿no? Entonces, de ese vacío que has encontrado empieza tu estudio, las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación. Luego de haber encontrado ese tema que vas a estudiar en base a un vacío, a un nicho, a algún tema que tú quieres dar un aporte, acá viene la estructura más simple del artículo. Para los gringos esto se llama IMRAT. Para nosotros tiene un bosquejo así, ¿no? IMRAT significa introducción, método, resultado and discussion, ¿no? Resultado y discusión. Pero en sí es el título, el resumen, la introducción, incluyendo revisión de literatura, en la misma introducción, metodología, resultado, discusión, incluyendo conclusión y los trabajos o referencias, ¿no? Es interesante, ¿eh? Yo he visto en muchos artículos españoles, o sea, de castellano, que nosotros siempre colocamos al final conclusión, pero los americanos, los europeos ya no ponen conclusión, solamente ponen después de los resultados discusión y ahí cierra. Interesante. Ahora, el título. Y aquí vamos a decirles lo siguiente, ¿no? El título es una parte muy importante en un manuscrito, ¿no? Muchos dicen que el título deberíamos escribirlo al final, pero nosotros debemos escribirlo al principio, porque más o menos ese título es lo que te va mostrando qué es lo que quieres llegar. Es el primer contacto del lector con nuestro trabajo y debe engancharlos, el título. Y ese título debe indicar los conceptos clave que vas a investigar, debe decir cuál ha sido el hallazgo, usar palabras clave según el campo y ser colocado al final. Acá dice al final, pero mi recomendación sería al inicio, ¿no? Hazlo al inicio del título, ¿no? El título es como algo, es como una tesis, ¿no? Cuando alguien hace su tesis, lo primero que hace es la carátula y así va avanzando, ¿no? Entonces, es interesante. Luego viene el resumen, que técnicamente tiene que convencer al lector de seguir leyendo. Y a un resumen, más que decir que tiene que tener objetivo, método, resultado y conclusión, es una miniatura del artículo. Es una miniatura. Tiene que ser conciso y vende la importancia de tu artículo. Es interesante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu artículo? ¿Cuál es el método, el resultado? Pero es una miniatura de tu artículo, ¿no? Tu resumen. Y si se han dado cuenta, si el título es como un mini resumen, el resumen repite nuevamente eso, uno se va dando cuenta que la investigación es constantemente repetir el hallazgo, repetir los temas que has investigado, ¿no? Y ahí está el resumen. De allí pasas a la introducción. La introducción explica la importancia de la investigación y introduce un tema
provee la información general y de fondo, los antecedentes, o lo que le llamamos la revisión, y presenta el objetivo. Y esto es muy importante, ¿eh? Muy importante la introducción, una introducción con datos, una introducción con citas, una introducción que venda el artículo, ¿no? Que lo justifique, ¿no? Es lo que engancha, ¿no? Tiene que tener citas. Ahora tú dirás, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pues guíate de los modelos. Si quieres publicar en una revista de Scopus, cuartil 3, digamos, la revista Psicotema, si hay algún psicólogo acá, es una revista chilena, muy buena, Psicotema. Entonces, voy, leo la revista Psicotema, me leo los artículos y trato de hacer algo parecido, ¿no? ¿Cómo hace su introducción? ¿Dónde coloca citas? Y recuerda, las citas tienen que estar bien escritas, bien detallistas, según el formato de la referencia que tienen, ¿no? Y esa es la ventaja de Mendeley, ¿no? Yo acá estoy con Mendeley, ¿no? Yo tengo acá casi 500, 700 referencias de muchos trabajos. Entonces yo cuando abro Word, ¿no? Y mi Word está ya conectado con mi Mendeley, acá yo ya puedo empezar a diagramar, ¿no? A diagramar, a escribir, ¿no? Yo puedo decir acá, ¿no? El impacto de las investigaciones en rendimiento académico en los últimos años, el impacto de las investigaciones en rendimiento académico en los últimos años se ha acrecentado en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica. Ok. Esto es una cita. Entonces yo voy a mis referencias. Acá, como está anexado con Mendeley, yo ya he descargado acá mis archivos, acá, ¿no? Acá ya descargué. Ahora tú dices, ¿cómo descargo yo acá? Es muy sencillo. Descargas un PDF y simplemente lo jalas, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Pero aquí yo voy y es interesante, ¿no? Porque este sistema tiene una forma de referenciar, ¿no? Yo pongo acá un autor, lo busca y pone, y ahora inclusive puedo poner otro autor y otro autor, ¿no? Dependiendo del formato, y inclusive otro autor. Hace la cita según el formato que tú has elegido, hace la cita, ¿no? Y cuando tú colocas las referencias, ¿no? En un artículo referencias, estas referencias con un solo clic son insertadas, ¿no? Y según el formato que uno ha escogido, ¿no? Según el formato. Y es interesante, es una herramienta extraordinaria este Mendeley, que a uno lo ayude mucho, ¿no? Por eso las citas, los temas. A veces un investigador pierde mucho tiempo haciendo citas y referencias, pero es una parte importante. Luego viene la revisión de literatura, donde está el análisis de los antecedentes que tú has hecho, ¿no? Indica claramente su propia posición, la razón para revisar la literatura, tiene un cuerpo y una conclusión, esa misma revisión de literatura, ¿no? Entonces, aquí uno organiza el tema, empieza a hacer una descripción general de la literatura, de la investigación que está haciendo, resumiendo los aspectos más importantes de la literatura existente, identificando lagunas, nichos, temas que no se han investigado y relacionando sus investigaciones con los conocimientos existentes, ¿no? Esta literatura sirve como apoyo para lo que está proponiendo, ¿no? De allí pasamos a la metodología, que tiene que ser muy clara, muy diáfana, ¿no? A veces en nuestra metodología que colocamos en nuestros trabajos de investigación somos muy escuetos, muy simples. Y acá tenemos que ser muy detallistas, ¿no? Describir el sitio del estudio, por ejemplo. Los detalles del momento de la recolección de datos. El protocolo para recolectar datos. El detalle del diseño experimental y del muestreo. El detalle de cualquier método de investigación computacional. Los organismos o temas estudios. Descripción de cómo se analizaron los datos. Esto es metodología. No es solamente para uno de ciencias sociales colocar acá, ¿no? Mi investigación es cuantitativa, correlacional, no experimental, transaccional. No es solamente eso, es describir todos estos factores que le dan
la importancia a tu investigación, ¿no? Y luego del método vienen los resultados. Y los resultados deben incluir lo más relevante. Y siempre respondiendo a la pregunta de investigación que tú colocaste en tu objetivo, ¿no? Siempre. Pueden ser en gráficos, figuras o tablas, pero yo les recomiendo que sean mejor en gráficos, ¿no? Las revistas aman los buenos gráficos, ¿no? Yo voy a mostrar acá un ejemplo. Voy a entrar a Google y voy a mostrar las revistas como es PLOS ONE, ¿no? Voy a entrar aquí a PLOS ONE. Este es un mega journal, una de las revistas más importantes del mundo en el área de biomédica. Y ellos le dan mucha importancia a la imagen. Pero yo escribo en ciencias sociales, dirás tú, no, pero la imagen es importante, ¿no? Y aquí los artículos tienen sus imágenes, ¿no? Y es interesantísimo esto, ¿no? Mira las figuras acá. Y las figuras son en grande, o sea, no están pixeleadas, ¿no? Uno las puede agrandar, ¿no? O sea, es una calidad especial. Ahí tenemos que llegar, colegas, ¿no? Calidad. Los artículos latinoamericanos muchas veces son rechazados porque no exigimos esa calidad, ¿no? Aún la figura tiene que ser de una extraordinaria calidad, ¿no? Anda, por ejemplo, a Science Direct, ¿no? Voy a entrar acá a Science Direct, ¿no? Science Direct. Voy a entrar acá a Science Direct. Voy a colocar acá un tema sobre rendimiento académico. Voy a buscar acá artículos y voy a buscar los artículos Open Access. Acá hay un artículo Open Access, pero fíjate en este costadito, ¿no? Acá en este costadito está toda la información del tema que estoy haciendo. Y acá está inclusive los resultados. Y aquí en los resultados me muestra, mira, tabla 1. Le hago clic y me muestra la tabla. ¿No? Interesante. Me muestra la tabla. Ahora, si yo voy acá al documento, ¿no? Acá este es un artículo sobre el rendimiento, acá me muestra la tabla, me dice tabla 1, ahí está, ¿no? Es interesantísimo cómo realmente uno va entendiendo esto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los métodos? ¿No? Es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Y hay inclusive otros que te piden inclusive la base de datos, ¿no? Entonces, trabajemos con imágenes, trabajemos con trabajos de alta calidad, los resultados deben ser en gráficos, ¿no? Ahora vuelvo y acá voy a entrar a SJR, yo que les mostré, ¿no? SJR, flag, pongo SJR, voy acá, ¿no? Y voy a ir, acá dice Journal Ranking, y acá hay Country Ranking, y acá hay BizTool, y acá voy a las herramientas BizTool, y acá están las herramientas, ¿no? Y acá hay herramientas para hacer análisis, ¿no? Uno abre la herramienta y acá puedes colocar digamos, acá, ¿no? Uno puede colocar el país, ¿no? El país, digamos, yo voy a colocar acá, Bolivia, ¿no? Acá coloco Bolivia y aquí voy a colocar Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí, aunque acá no me muestra mucha información, pero acá vamos a poner acá, vamos a ver acá, mejor acá vamos a colocar Latinoamérica y Bolivia, ¿no? Ahí está bien, ahora sí. Miren, por ejemplo, acá es un gráfico. Estos son gráficos, ¿no? Y estos gráficos extraordinarios. Uno puede analizar los gráficos, pero acá en un solo gráfico me dice en qué revistas están publicando los bolivianos, ¿no? Los bolivianos publican en estas revistas. Acá. Estas son las revistas que están publicando. Es interesante. Y acá tú puedes seguir jugando, ¿no? Comparando con otros países, con alguna categoría de ciencia, qué sé yo, ¿no? En qué cuartiles, etcétera. Interesante. Este es uno. Acá hay otro que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Yo puedo colocar acá, por ejemplo, las citas por documento, ¿no? Citas por documento. Entonces yo acá voy a poner Bolivia,
Voy a poner Bolivia, a ver, Brasil, o vamos a poner acá, a ver, Chile, digamos, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Acá está Chile, y acá me menciona toda la publicación que hace Chile, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Uno puede jugar y aquí están toda la información, ¿no? Los gráficos. A veces nosotros no le damos tanta importancia a los gráficos. Es muy importante que uno pueda trabajar con gráficos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pongo Latinoamérica y acá voy a poner las áreas, ¿no? En qué publica más, etcétera, ¿no? Es interesante, ¿no? Cuáles son los países que publican más, ¿no? Acá está Bolivia, mira, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Jamaica, etcétera, ¿no? Entonces, los gráficos, ¿no? Los resultados en gráficos. Y la discusión, un parte muy importante, no solamente tiene que ver la discusión con que tú has encontrado o comparar resultados con otros, ¿no? La discusión es realmente una mini estructura, ¿no? Una estructura básica donde se reafirme el objetivo de la investigación, clara, lógica, interesante, por favor, presenta, y no hay nada mejor que presentar, en vez de tablas frías, gráficos. Muestre los resultados inesperados, indique qué resultados son significativos y haga comparaciones y conclusiones significativas, ¿no? Recuerda al lector la importancia del objetivo, de la hipótesis, qué es lo que quiere uno obtener, cuáles son las diferencias significativas, cuáles son las tendencias. Miren, ahorita ustedes están viendo esto todo teórico, pero cuando ustedes empiecen a leer más artículos se van a dar cuenta que todos siguen esta misma estructura. Estos son tips para publicar. Y por último, la conclusión que forma parte de la discusión, breve, un breve resumen del alcance del contenido, ¿no? La conclusión tiene cuál ha sido el tema, el objetivo. Reitera los más importantes descubrimientos y hace una declaración general sobre cómo este tema se relaciona en su contexto, ¿no? Interesante, ¿no? Y ahora, repito lo que mencioné al inicio, ¿no? Título, resumen, introducción, metodología, resultado, discusión, trabajo, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una buena investigación, tú puedes escribir todo, pero yo quiero decirte algo, no es solamente redactar el artículo, ahora hay un paso más, ¿no? Tú has escrito con toda la calidad, has trabajado como gestor de referencia, tienes buenas citas de Scopus, de qué sé yo, pero ahora tienes que saber ciertas cosas. Primero, el inglés es el lenguaje universal de la ciencia. Ok, listo. La mayoría de revistas científicas se publican en inglés. Publicar en inglés permite una proyección mundial en el área de la investigación y proporciona más posibilidades de visibilidad. Y aquí, por ejemplo, en la UPU nosotros tenemos a dos norteamericanos que han venido a la UPU como misioneros voluntarios y a uno de ellos lo hemos colocado en investigación y trabaja con nosotros traduciendo artículos. Y estamos traduciendo muchos artículos para mandar los Scopus. Entonces, imagínate si tuviéramos 3, 5, 10, y hay muchos americanos que están viniendo porque en Estados Unidos no hay mucho trabajo y América Latina es una buena oportunidad para ellos y están viniendo acá a poder traducir. Ahora, si tú quieres traducir un artículo en una institución, te va a costar por lo menos $800, un artículo de calidad, ¿no? Ahora, las referencias es otro aspecto clave, ¿no? O sea, si tú no quieres ser rechazado en una publicación científica, tienes que construir las referencias de una forma completamente clara, diáfana, ¿no? Diáfana, ¿no? Es muy importante. Las guías de estilo son encontradas en las bibliotecas virtuales y las referencias deben contener toda la información. Voy a hacer un ejemplito. Mira, ¿qué es lo que yo haría? Miren, lo que yo haría es esto, miren, para, digamos, a los apurados, ¿no? Acá yo estoy con mi tema de rendimiento académico. Ok. Acá está rendimiento académico. Y yo no tengo dinero para descargar algunos artículos, pero voy a descargarme aquí solamente los artículos que son de acceso abierto y principalmente del 2018, ¿no? Acá están. 2018 y 2017, ¿no? Pero voy a escoger algunos. Entonces, de los 2 últimos años, mira, o sea, imagínate un artículo con
artículos del 2017-2018, ¿no? Actual. Entonces yo pondré acá, este me gusta, haría un análisis, ¿no? ¿Cuál puedo descargar? Pero por ahora estoy colocando algunos de acá, ¿no? De acá, ¿no? Tal. Quiero descargar, ¿no? Y voy a descargarme estos documentos, ¿no? ¿Quieres descargar esto? Sí. Ok, ¿dónde lo vas a descargar? Quiero descargarlos todos estos. Y ya lo estoy descargando acá. Yo abro ahora los artículos. Mire, tan fácil he descargado, ¿no? Y acá están todos los artículos. ¿Ok? Ahora estos artículos que están comprimidos, yo los voy miren, los voy a descargar en una carpetita. Voy a crear una carpetita por ahí. Voy a crear una carpeta. Voy a poner acá rendimiento, Science. Y acá, en esta carpeta, voy a pasar estos archivos. Los paso, los descomprimo y acá están los archivos. Y ahora, ¿cómo lo paso a Mendeley? ¿Cómo jugar solitario? ¿No? Agarro acá y los paso a mi Mendeley. De tal forma que ya tengo 7 artículos. Ahora, estos artículos tengo que chequear que estén bien escritos. Primero, acá tengo el primero. Está bien escrito el título. Sí, el título está bien escrito. Están escritos los autores bien. Esteban María, Bernardo Ana, Tuero, o sea, están bien escritos. Está bien escrito el título de la revista, sí. El año, el volumen, todo eso son detalles, ¿no? Entonces, están escritos bien. Y mira, ya me descargué 7 y son 2017 y 2018, ¿no? Bueno, y tú dirás, oye, pero ¿y por qué no has buscado en otro lado? Bueno, porque ustedes saben que la base de datos ScienceDirect es una de las mejores bases de datos del mundo. Y aunque muchos de estos artículos son en español y en inglés, pero se supone que son de alta calidad, ¿no? Se supone. Entonces yo leeré estos artículos y los empezaré a citar. Y por eso acá dice, tenga mucho cuidado en incluir los DOIs. Pero si tú has trabajado con ScienceDirect, estos artículos ya vienen con su DOI. Mira acá está el DOI. Acá está el DOI. Ahora, yo quiero citar estos. Voy a pasar a mi Word y acá voy a colocar, ¿no? En las últimas, voy a colocar acá, ¿no? Las últimas investigaciones recalcan el avance en esta área educativa. ¿Cuáles son esas últimas investigaciones? Y ahí voy a colocar a estos autores, Esteban Guerra Delgado Sánchez, ¿no? Y acá voy a colocar, ¿no? A estos autores, ¿no? Esteban Guerra Sánchez, ¿no? Esteban, ¿dónde está este Esteban? Esteban, ¿dónde estaba? A ver, ¿con qué apellido era? Era Esteban María Guerra Martín Delgado Rivero, ¿no? Esteban María Delgado, no sé qué. Delgado y el otro era Guerra, ¿no? Guerra, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocar estos dos, ok, y ahí los coloco, ¿no? Y es interesante, acá ya me coloca las citas de estos dos, por ejemplo, este Delgado, y me coloca con el DOI. Entonces, el DOI es importantísimo, y esto me ayuda acá el Mendeley, ¿no? Entonces, las referencias bien claras, bien diáfanas, importante. Ahora, ¿cómo preparas tu artículo para que sea publicado? Examinas tu artículo y enfatizas lo que lo hace el único, qué es lo diferente, qué es, ¿no? ¿Qué es eso especial? Y en base a eso especial, haces el título, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos hecho tesis y muchas de esas tesis trabajan sobre ciertos aspectos, pero por ahí encontraste alguna cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, que, digamos, ¿no? Si tú estás haciendo un análisis en una institución y estabas analizando variables que se relacionan al rendimiento académico y estabas analizando cómo se relaciona el rendimiento académico con, por ejemplo, la salud. Y entre esas cosas descubres en tus instrumentos, en tus cuestionarios, después de haber analizado las respuestas en estadística, descubres que los niños que duermen más
tienen mejores notas. ¿Cómo? Sí, los niños que duermen más tienen mejores notas. ¿Qué es esto? Entonces, claro, tu tesis no era de eso, tu tesis era rendimiento académico y salud. Pero, por favor, si tú pones ese título, te van a rechazar todo el mundo. Pero si tú pones, ¿no? Un título, ¿no? Muchachos, digamos, hábitos de, o qué sé yo, ¿no? Podrías poner hasta un título así, ¿no? Medio de marketing, ¿no? Niños soñolientos, mejores notas, o dormilones con mejores, estudiantes que duermen más. Los estudiantes que duermen más tienen mejores notas, mejores calificaciones. O sea, hay algo. Entonces, tu introducción se basa en ese objetivo, destacar lo único, lo que lo hace diferente a tu artículo. Ese artículo sería publicado en una revista de Scopus, porque es algo diferente, interesante, ¿no? Entonces, hay que revisar un artículo, enfatizar lo que lo hace lo único, ¿no? Examine los errores de gramática, que sea lógico, que lo corrija alguien más experimentado que tú. Revise el conteo de palabras, porque las revistas son muy exquisitas. Algunas te dicen que el título tenga 10 palabras, y tú, pero tiene 15. Bueno, reduce. Que el resumen tenga 100 palabras, pero tiene 101. Reduce, ¿no? Y escoja una revista con cuidado. Que si mi tema es salud del estudiante, tengo que buscar una revista que hable de salud del estudiante. No puedo hablar de una revista de pedagogía, no puedo hablar de una revista que tiene que ver con currículo, tengo que ver una revista que hable de salud del estudiante. Porque si yo mando mi artículo de salud del estudiante a una revista de pedagogía, va a ser rechazado. Que sea leída por su audiencia objetivo. O sea, si yo quiero llegar a mis colegas que son del área de ciencias del deporte, tengo que publicar alguna revista de ciencias del deporte. Que tenga una base de datos accesible, que tenga buena visibilidad, que sea altamente clasificada, revisada por pares. Estos son algunos aspectos que uno tiene que destacar. Revise el website de la revista. Envíe un correo antes de mandar un artículo. Miren, le voy a decir algo. Antes de mandar el artículo, envía un correo electrónico al editor. Preséntate y dígale: mire, señor, yo tengo una investigación, yo quiero, es una carta, ¿no? Una carta de presentación. Tú le dices al señor editor de esta revista, yo tengo una investigación que tiene este tema, tiene este resumen, tiene estas palabras clave, tiene estas referencias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos correos son interesantes porque ya el editor te va a decir, por favor, envíame, ¿no? Interesante, ¿no? Sea cortés, conciso, ¿no? Y aquí vemos una imagen extraordinaria, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos con el proceso de revisión por pares y sabemos que cuando alguien ha pasado por el proceso de revisión por pares, aunque hay una gran satisfacción por haber publicado un artículo, pero sabes que te ha costado, ¿no? Te ha costado, ¿no? Porque los buenos revisores siempre van a encontrar errores en tu artículo. Duda de la revista que te acepta a primeras, ¿no? Hay revistas que te aceptan en una sola, ¿no? Ya aceptado, cuidado, ¿eh? Las revistas que te aceptan de una sola, por lo general son revistas de dudoso comportamiento, así que ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Porque estas revistas pueden ser muy, pueden engañar, ¿no? Realmente engañan, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Y recuerda que los revisores siempre son personas muy especializadas que le dan mucho énfasis a los detalles, ¿no? Por eso, en una investigación tenemos que cuidar mucho los detalles, ¿no? Y esta revisión por pares es extraordinaria, ¿no? O sea, y mejor si es doble ciego. Se le llama revisión doble ciego porque tú no sabes quién te revisa y el revisor no sabe a quién revisa, ¿no? Entonces, es extraordinario. Yo, por ejemplo, soy revisor de varias revistas y me llegan artículos que yo no sé quién es el autor, pero me mandan con un formulario y yo tengo que llenar, ¿no? Y en ese formulario me dicen, ¿no? Ellos, ¿el título es coherente con el tema de la revista? Marque, del 1 al 10. Ok. ¿Por qué? El resumen tiene los elementos necesarios de un artículo, de la estructura, o sea, todo. Entonces yo tengo que evaluar, ¿no? Tengo que hacer un resumen del artículo. Y hay una pregunta que siempre le preguntan al revisor. ¿Cuál es lo más destacable del artículo? ¿Cuál es
¿Cuál es la parte innovadora? ¿Qué es lo diferente de otros artículos? Entonces hay artículos que a mí me traen que son buenas investigaciones, pero no hay nada diferente. Por lo tanto, yo le digo, el artículo es bueno, todo, pero no es diferente. Por lo tanto, considero que devolver el manuscrito al autor y que él pueda publicar en otra revista, ¿no? Porque no hay nada diferente. Las revistas no van a publicar lo de siempre, publican algo diferente, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién es un revisor? Es uno que tiene experiencia, es uno que tiene buena reputación, es uno que se mantiene al día, tiene habilidades de pensamiento crítico. ¿Y quién puede ser un revisor? Calificaciones académicas, experiencia teórica, capacidad de analizar, capacidad de escribir reseñas, experiencia de publicación, tienes que haber escrito artículos científicos. Ahora, ¿cuáles son los sesgos de este proceso de revisión? Bueno, hay muchos errores. Primero, el prestigio, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si te llega un artículo de la Universidad de Harvard, un revisor puede decir, oh, lo máximo, pues Harvard, sesgo. Género, si es hombre, oh, debe ser bueno. Si es mujer, no, debe ser malo, debe ser sesgo. No debería haber, pero hay. ¿Dónde vive? Si es un europeo, ah, no, debe ser bueno. Si es un latino, no, debe ser malo. Entonces, hasta por el apellido te condenan. Se ha hecho un estudio en Web of Science y Scopus que las revistas Cuartil 1, había un grupo de revistas que solo aceptaban con apellidos anglosajones. O sea que si tú apellidabas Medina, Carpio, López, rechazado. ¿Pero por qué? Ni me han leído. Tu apellido no es anglosajón, ¿no? Tienes que ser Smith, Taylor, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay problemas ahí. Ahora, hay algunos que observan que los resultados de un trabajo sean positivos o negativos. Hay un sesgo, ¿no? ¿Qué negativo? Rechazado. O el idioma de inglés, ¿no? Entonces, a pesar de todo, este proceso de revisión es bueno, pero es lento. Y en muchos casos es difícil ocultar la identidad del autor. Y por lo general los árbitros son lentos porque no se les paga, ¿no? No son remunerados y bueno, ¿no? Y son ineficientes en detectar errores o mala conducta, ¿no? Ahora, aquí vemos en esta página Retraction Watch, ¿no? Ahí vemos a un investigador sudcoreano, Hyun-In Moon. Este Hyun-In Moon es muy famoso en la ciencia porque engañó a revistas de las más importantes del mundo. ¿Y cómo les engañó? O sea, él mandó un artículo en un área, y le mandó a la revista y les dijo a la revista, ¿no? Los que pueden revisar mi artículo pueden ser estos doctores, el doctor Chao, el doctor Chen y el doctor Chin, ¿ok? Entonces la revista se contactó con el doctor Chong, con el doctor Chen y el doctor Chin y le mandó el artículo que había escrito este Hyun-In Moon. Lo que no sabía la revista era que el doctor Chong, el doctor Chen y el doctor Chin no existían y que el que recibía esos correos era el mismo autor. Entonces el mismo autor se evaluaba su propio artículo y lo evaluaba como bueno. Está bueno. Y así 35 de sus artículos fueron publicados en revistas de alto impacto y bueno, o sea, difícil, ¿no? Hoy, por lo general, las revistas, como dice acá, ¿no? Frecuentemente preguntan por sugerencias de revisores. Entonces te dicen, ¿no? ¿Quién puede revisar tu artículo? Entonces tú le dices, oh, puedes revisar tal. Y lo que pasó fue que este autor dio una falsa identidad, una falsa dirección email, y él mismo era el que revisaba, ¿no? Y se hacía pasar como revisor, ¿no? Y obviamente los artículos eran de baja calidad, pero fue descubierto, ¿no? Por eso las revistas tienen un alto nivel de ética, que está reglamentado por COPE, que es el Comité de Ética y Publicación, donde hay una serie de aspectos que uno tiene que analizar. Por eso yo les quiero decir a ustedes, ¿no? Sería interesante poder llevar un curso sobre ética en la publicación, que es ya otro, o sería un módulo, otro tema que es muy importante, ¿no? Porque necesitamos entender qué es autoría, doble autoría, qué significa publicación salami, qué significa cuando un revisor tiene conflicto de interés con un autor, una serie de cosas, ¿no? Ahora, los modelos de revisión son ciego, simple. Cuando el autor
no sabe quién es el revisor, pero el revisor sabe quién es el autor. Doble ciego cuando el autor ni el revisor saben quiénes son los que están en el proceso. Y open, abierto, cuando el revisor y el autor saben quién es quién. Ahora, aquí vemos una imagen donde aparentemente, ¿no? Acá hay 3 revisores, y el autor está ahí nadando feliz, ¿no? Ha mandado su artículo y el primer revisor es un pescadito, ¿no? No le dio muchas correcciones y está feliz el autor. El segundo revisor también, ni lo ha leído su trabajo y el autor está feliz. Pero el tercer revisor hace añicos su trabajo de investigación y prácticamente se lo devora, ¿no? Y bueno, sea como fuere, es muy bueno el proceso de revisión por pares porque te ayuda a encontrar problemas, ¿no? Los que han pasado por este proceso de revisión saben que los autores, los revisores son muy estrictos, ¿no? Aunque en algunos casos también son muy laxos, ¿no? ¿Qué buscan estos revisores? Que tu trabajo sea original, que sea claro, lógico, que tenga detalle, tampoco mucho detalle, que sea reproducible, que sea importante para los investigadores, significativo y lo más importante, no se olviden, ¿cuál es la contribución del artículo? ¿Qué es eso diferente que has encontrado? ¿No? ¿Qué es eso especial? Yo cuando hice mi tesis, por ejemplo, yo hice una tesis de rendimiento académico y espiritualidad. Y encontré que los alumnos que habían estudiado en los internados, porque las universidades adventistas tienen residencias universitarias, y en la mayoría de investigaciones, los investigadores habían encontrado que no había mucha ventaja entre un interno y un externo, ¿no? Una persona que vive dentro del campus y un alumno que vive fuera, ¿no? Porque por lo general, inclusive hasta el externo tiene mejores notas, pero en mi investigación descubrí que no, que el interno sacaba mejores notas que el de afuera, que tenía entonces fue algo interesante, entonces publiqué ese artículo y una revista en Montemorelos me aceptó y lo publicaron, ¿no? Extraordinario, pero era algo diferente, algo especial. ¿Qué es eso que has encontrado diferente que te puede ayudar a publicar? Ahora, los revisores tienen 5 opciones. 1, aceptado. Bien raro que te acepten a la primera, ¿no? Difícil. Por lo general, una revista depredadora. Se le llama revista depredadora porque esas revistas cobran y publican tu artículo como este. 2, aceptado con revisiones menores. Significa que hay problemas de gramática, que hay que revisarlos. Entonces, se acepta, pero con revisiones menores. 3, aceptado, pero con revisiones mayores. Eso significa que tu metodología está un poco laxa y te dicen, por favor, revise la metodología o mejore la cantidad de referencias, qué sé yo. O 4, rechazado con invitación a resometer. Eso significa que te rechazan y te dicen, sabe que su artículo necesita muchos cambios, pero cuando usted los haga, por favor, envíenos de nuevo el manuscrito, ¿no? Entonces es un rechazo suave. O algunos te dicen, ¿no? Publíquelo en otras revistas. Es probable que le acepten. Bueno. Pero está también la más dura, que es el rechazado, solamente hard rejection. Pero les voy a decir, si tú has enviado un artículo y has pasado estas filas, alégrate, porque lo han revisado autores y hay un 80% de probabilidad que tu artículo sea publicado en otra revista. Recuerda que Albert Einstein, cuando escribió su artículo sobre la teoría de la relatividad, su artículo fue rechazado en una importante revista de física. Le dijeron que había mucha página y que no, y le hicieron muchas recomendaciones. Él estaba muy enojado, Albert Einstein, pero a pesar de que fue rechazado, corrigió su manuscrito y después fue publicado en otra importante revista y ya sabemos la historia de lo que hizo él, ¿no? ¿Por qué te rechazan? Y yo ya estoy terminando acá. Porque tu trabajo es repetitivo y no original. Por eso, si hay algún profesor de metodología de la investigación que me esté escuchando, no haga trabajos repetitivos. Y si es que por ahí, bueno, hay mucho trabajo repetitivo, motive a su estudiante a encontrar algo diferente en ese trabajo, ¿no? ¿Qué es algo diferente? Y en eso que se basa. El objeto de estudio es insignificante el objetivo. El tema es irrelevante, los métodos mencionados no son claros, bajo interés de lectura, o sea, si publicara tu artículo nadie lo leería. Instrumentación inapropiada, no generalizable. La revisión de literatura es del 95,
75, del 80, no, ni hablar, rechazado. Entonces, las conclusiones son incorrectas. Los enlaces son inadecuados a la investigación. O sea, en las referencias, tú pones los DOIs, eso, y los investigadores revisan eso, revisan y no va el enlace, no hay discusión, no hay explicación suficiente, los datos son inconsistentes. Entonces, te van a rechazar. Pero si tú has seguido todos estos detalles, vas a triunfar, ¿no? Ahora, entonces, los revisores te van a mandar una carta y te van a decir cuáles son los errores. No a ti, sino eso le mandan al editor y el editor te lo reenvía a ti y tú tienes que contestar las recomendaciones de los revisores, ¿no? A veces reestructurando o a veces respondiendo o abordando las observaciones con comentarios, ¿no? Es interesante, ¿no? Y responda todos los comentarios de los revisores, ¿no? Cumpliendo con el plazo de respuesta, porque la revista te dice 7 días, por favor, y tú tienes que cumplir en 7 días, ¿no? Y si estás en desacuerdo con alguna observación, explique por qué estás en desacuerdo y asegúrate de haber hecho los cambios sugeridos en los cuales tú lo creas conveniente, ¿no? Entonces, sobre todas estas cosas, sé paciente, sé cortés, sé tolerante, ¿no? Entonces, queridos colegas, es mi deseo, realmente mi deseo, que todos ustedes puedan empezar a publicar. Si nosotros empezamos una cultura de publicación, creo que vamos a llegar muy lejos. Actualmente, la universidad donde estoy trabajando, la Universidad Peruana Unión, está desarrollando un plan de publicación científica muy agresivo, ¿no? Esperamos publicar este año 20 artículos en Scopus, que bueno, para una universidad puede ser como la de Buenos Aires, ¿no? Insignificante, pero acá en Perú es muy significativo, ¿no? Porque si nosotros publicáramos 20 artículos, estaríamos ingresando al top 10 de universidades. Y lo mismo pasaría en Bolivia, ¿no? Yo me imagino si la Universidad Adventista de Bolivia publicara 20 artículos en Scopus, inmediatamente estaría en el escalafón de las 10 primeras universidades, ¿no? Y eso es muy importante. Pero también hay otro aspecto, ¿no? Uno de mis profesores del doctorado, el profesor Joaquín Acevedo, me decía, ¿no? Que nosotros como instituciones superiores tenemos una forma de compartir nuestra cosmovisión y es a través de nuestros artículos científicos, ¿no? Porque cuando nuestros artículos son aceptados en otras revistas, nosotros estamos compartiendo nuestra cosmovisión, nuestra identidad, nuestros valores. Así que es un aspecto realmente muy importante, ¿no? Entonces, la idea es establecer un plan. Asegúrese de hacer un plan. Trabaje con los gestores de referencia. Trabaje con algún gestor de referencia. Mendeley no es el único. Hay otro que es Citavi, Sotero, etc. La mayoría son gratuitos, pero trabaje con un gestor de referencia. Investigue temas que sean relevantes para sus pares, para la comunidad científica. Y si por allí tiene miedo de investigar, busque contactos, empiece a contactarse con un autor, otro autor por acá, ¿no? Dígale si podemos publicar juntos. Recuerda que hay más posibilidades de que publique tu artículo cuando tú trabajas con otra universidad. Por ejemplo, si todos los investigadores son de la misma universidad, es probable que te rechacen, pero si tú mandas hay un investigador de Perú, otro de Bolivia, otro de Chile, otro de España, las probabilidades de que sea publicado el artículo son mucho más altas. Y recuerda, ¿no? Trata de encontrar un tema que sea relevante para la comunidad científica, ¿no? Y mándalo a una revista de cuartil alto y si te rechazan, bueno, empieza a bajar, ¿no? Siempre la doctora María Vallejos, una doctora prominente acá en la UPU, me decía, ¿no? Publica en una revista de cuartil 1 de Scopus. Pum, manda tu artículo. Si te rechazan, baja a cuartil 2. Si te rechazan, baja a cuartil 3. Si te rechazan, baja a cuartil 4. Si te rechazan, publica en Cielo o Redalic. Y si te rechazan, publica en Latindex. Y si no, ya, pues publica en una revista de tu institución, así decía ella, ¿no? Sea como fuere, nosotros tenemos que entender que la publicación o la investigación que no se publica no existe. Entonces, este ha sido un panorama rápido, breve,
de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo, de todas formas, si alguno de ustedes, miren, yo actualmente acá en la UPU nosotros dirigimos 3 revistas. Dirigimos la revista Apuntes Universitarios, que es una revista que está indexada en Web of Science a través de ESI, Emerging Source Citation Index. Es una revista que está indexada en Redalyc, está en DOAC con los criterios del directorio de Open Access Journal. Está indexada en Latindex, Cielo y Catálogo, y está a un paso de ingresar a Cielo Perú. A un pasito de ingresar a Cielo Perú, ya hemos resuelto todo y es muy probable que esté en Cielo Perú. Y uno, cuando publica una de estas revistas, sea la revista Apuntes Universitarios, sea la revista teológica para las áreas de teología, o la revista científica de salud. Entonces, si alguno de ustedes quiere empezar este camino, nosotros le podemos ayudar. Yo coordinaría con el doctor Choque para que los artículos que nosotros tenemos o que ustedes tienen nos puedan enviar a nosotros y nosotros trabajaríamos con los autores para publicarlos en nuestras revistas, ¿no? Cumpliendo todos los estándares de revisión por pares, siguiendo todo este proceso. Y sería como un simulacro de lo que esperamos llegar. Claro, nosotros lo vamos a publicar tu artículo. Y recuerda, ese artículo, una vez que ha sido publicado, ya no lo puedes publicar en otra revista, ¿no? No te olvides eso. O sea, publicaste en una revista, no lo saco y lo mando a otro, el mismo. No. Acá lo publicaste. Pero esta experiencia te serviría para publicar en otras revistas de mayor relevancia, porque sin duda alguna hay revistas de mayor relevancia. Y lo mismo haríamos nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos acá muchas revistas que sería interesante que lo publiquen en algunas revistas, por ejemplo, en Bolivia, en la revista Scientia, etcétera, ¿no? Entonces, doctor Choque, estamos atentos a cualquier detalle. Yo voy a compartir estos PowerPoint, estas presentaciones, y como siempre a sus órdenes, doctor, para cualquier detalle de esta exposición, ¿no?